Muy buenas tardes, mi nombre es Gisela Antonia López Cajas, estudiante del quinto semestre del programa de Derecho Nocturno de la Universidad del Cauca. El día de hoy voy a hablarles acerca de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para empezar, voy a contarles qué es la Corte. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es uno de los dos órganos creados por la Organización de los Estados Americanos para supervisar el cumplimiento de los derechos humanos en el continente americano. El otro es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana es una institución judicial autónoma creada en virtud del artículo 33b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para salvaguardar los derechos consagrados en esta. De igual manera, cumple el objetivo de aplicación e interpretación de esta convención, así como de otros instrumentos internacionales de derechos humanos para proporcionar una orientación más minuciosa sobre las disposiciones de los artículos y sobre cómo los estados pueden ponerlos en práctica. También podemos referirnos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como uno de los tres tribunales regionales de protección de los derechos humanos. Trabaja en conjunto con la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Su sede está ubicada en San José de Costa Rica. La ceremonia de instalación se realizó el 3 de septiembre de 1979. Para entender un poco más el objetivo principal que cumple la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debemos puntualizar lo concerniente a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Convención Americana, también llamada Pacto de San José de Costa Rica, es un tratado internacional que prevé derechos y libertades que tienen que ser respetados por los Estados partes. Asimismo, la Convención establece que la Comisión y la Corte son los órganos competentes para conocer los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados partes de la Convención y regula su funcionamiento. Ahora voy a mencionarles acerca de las funciones que cumple la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De acuerdo con la Convención Americana, la Corte Interamericana ejerce una función contenciosa, dentro de la que se encuentra la resolución de casos contenciosos y el mecanismo de supervisión de sentencias, una función consultiva y la función de dictar medidas provisionales. Colombia es uno de los 20 países que han reconocido la competencia contenciosa de la Corte. Dentro de la función contenciosa, la Corte determina si un Estado ha incurrido en responsabilidad internacional por la violación de alguno de los derechos consagrados en la Convención Americana o en otros tratados de derechos humanos aplicables al sistema interamericano. Asimismo, a través de esta vía, la Corte realiza la supervisión del cumplimiento de las sentencias. La función contenciosa le permite a la Corte tomar decisiones y medidas cautelares, así como dictar sentencias sobre casos en los que se haya producido una violación de los derechos humanos a nivel individual o interestatal. Sin embargo, solo puede hacer esto si el Estado concernido ha aceptado previamente la autoridad de la Corte para regular dichos casos. En el supuesto de que el Estado concernido no haya aceptado la jurisdicción de la Corte, el caso solo podrá ser tratado por la Comisión Interamericana. Si el Estado no ha ratificado la Convención Americana, la Comisión aplicará la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Un Estado puede aceptar la jurisdicción contenciosa de la Corte más tarde o sobre una base ad hoc en un caso particular. Esto significa que al ratificar la Declaración Americana acepta que la Corte regule ciertos casos. La declaración de aceptación puede tener carácter incondicional o condicional y puede aplicarse a un caso específico o a un periodo de tiempo limitado. Las medidas provisionales son medidas que dicta la Corte en casos de extrema gravedad y urgencia. Estos tres requisitos tienen que comprobarse prima facie para que se otorguen estas medidas. La Corte puede ordenar que un Estado tome medidas provisionales para proteger de daños inmediatos o graves a víctimas de violación de los derechos humanos, a testigos, a miembros de la familia de la víctima o a otros mientras el caso se está procesando. La Corte supervisa el cumplimiento de las medidas provisionales al ordenar que el Estado informe sobre las medidas que se han tomado para acatar dicha orden en un plazo de tiempo determinado. Solo pueden solicitarse medidas provisionales si la Corte ya ha inspeccionado el caso. De lo contrario, los solicitantes deben pedir medidas cautelares a la Comisión. Por medio de la función consultiva, la Corte responde consultas que formulan los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos o los órganos de la misma acerca de diversos asuntos como son la compatibilidad de las normas internas de la Convención,
y la interpretación de la Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. ¿Quiénes tienen derecho a presentar un caso ante la Corte? El artículo 61, numeral primero de la Convención Americana sobre Derechos Humanos estipula que solo los Estados partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte. Esto quiere decir que las víctimas de violaciones de derechos humanos no pueden presentar denuncias directamente ante la Corte, pero sí pueden presentarlas cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 46 de la Convención Americana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual podrá, si lo considera oportuno, someter el caso denunciado ante la Corte, si antes no se llega a alguna de las demás soluciones contempladas en los artículos 49 a 51 de la Comisión Americana. Para finalizar, les hablaré de la estructura y regulación de la Corte. La organización, competencia y funciones de la Corte se encuentran estipuladas en la Convención Americana en el capítulo 8, artículos 52 a 59. Además, el tribunal cuenta con un estatuto aprobado por los estados mediante Asamblea General de la OEA y un reglamento expedido por la propia Corte. El estatuto entró en vigencia en el año de 1979, mientras que el reglamento entró en vigencia el 1 de enero del 2010. La Corte está integrada por 7 jueces y juezas nacionales de los Estados miembros de la OEA. Muchísimas gracias por su atención.